En este caso vamos a diferenciar los diferentes tipos de movimientos de cámara que existen en la estética y el lenguaje cinematográfico. Los movimientos de cámara. En la reconstrucción espacial, los movimientos de la cámara son decisivos, al aportar un mayor número de datos al espectador que cuando permanece estática. Por su valor dinámico, constituyen una de las principales aportaciones del lenguaje cinematográfico respecto a la pintura y a otras artes visuales. Frente al punto de vista único de la pintura, el cine permite modificarlo variando continuamente el encuadre y confiriendo mayor libertad a la visión. Y si la pintura siempre ha intentado representar el movimiento, solo el cine lo ha conseguido. Si con la cámara estática lo que se mueven son los personajes y los objetos, con la cámara en movimiento todo aparece móvil. Podemos acercarnos o alejarnos de los objetos y personajes rodeándolos o adelantándolos. Aparte del movimiento en sí, debe tenerse muy en cuenta su velocidad. Un buen movimiento de cámara o uno atrevido siempre es interesante para el espectador. Si bien en ocasiones pueden resultar gratuitos, puro golpe de efecto. Su ausencia puede llegar a aburrir, pero su abuso puede producir mareo. La función de los movimientos de cámara es muy variada, puede ser descriptivo, expresivo, dinámico, subjetivos, etc. o una combinación de varios. Casi siempre proporcionan mayor información que cuando la cámara permanece fija, ofreciendo varios puntos de vista y cubriendo nuevos objetos o personajes que al principio se hallaban fuera de campo, a la vez que van ocultando los anteriores visibles. Y aunque es habitual que sigan a los actores, no siempre están subordinados a su movimiento. Como componentes de la puesta en escena, pueden cumplir una función de apoyo a la narración, descubriendo y enfatizando algunos elementos o estableciendo comparaciones entre personajes y situaciones. Además, su influencia en la psicología del espectador es considerable, al producir mayor sensación que la cámara estática, emoción, vértigo, suspense, etc. Incluso pueden tener cierta función simbólica. Hay dos grandes tipos de movimientos de cámara, de rotación y de traslación. En los primeros se mueve sobre su propio eje, mientras que en los segundos se desplaza a nivel de suelo o sobre este. La panorámica. Es cuando la cámara, manteniéndose fija, realiza un giro en horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Para ello cuenta con una rótula esférica situada sobre el trípode, por lo que describe arcos de circunferencia. Es un movimiento descriptivo que explora el espacio. También es habitual que siga a los personajes para mantenerlos dentro del cuadro, que se suele denominar panorámica de reencuadre o búsqueda. El barrido. El barrido es una rápida panorámica de un punto a otro a tal velocidad que el espacio intermedio se ve borroso, produciendo sensación vertiginosa. Es frecuente su uso para dar un salto en el tiempo, llamado conocido elipsis, con un cambio de plano en la imagen borrosa. El cabeceo o movimiento picado contra picado. La cámara gira en vertical hacia abajo o hacia arriba. Es una panorámica vertical. El balanceo. Consiste en una oscilación de la cámara
a un lado y a otro como si sufriera sacudidas en todas las direcciones. Es muy usado para crear sensación de mareo, borrachera y temblores de tierra. En el giro, la cámara da vuelta sobre sí misma, normalmente para crear efectos de caída o accidente. El traveling es un desplazamiento de la cámara por tierra, a nivel del suelo, hacia cualquier dirección. Lo normal es que la cámara se sitúe sobre una dolly que discurre sobre raíles, pero también puede hacerse en un vehículo o una cámara al hombro. Desde los 70, este último uso ha sido favorecido por la Steadicam, que reduce el temblor de la cámara al hombro, sin anularlo, siendo más funcional para seguir rápidamente a personajes. El traveling puede seguir, rodear a un personaje o bien solo recorrer un escenario, puede acercarse a un detalle o puede partir de este para situarlo en un contexto más amplio. Hay varios movimientos de traveling, como son hacia adelante, de aproximación, que es cuando se dirige hacia un objeto o personaje, hacia atrás o de retroceso, lateral, hacia arriba, subiendo, por ejemplo, escalera, hacia abajo, bajando las escaleras, diagonal, circular, etc. Hay muchos movimientos de traveling. Los 4 primeros que hemos citado son los más habituales y el lateral puede a veces confundirse con una panorámica. El movimiento puede ser recto o sinuoso, también puede alterarse su velocidad. Con respecto a lo que hemos citado de que el traveling lateral puede confundirse con una panorámica, hay que citar que la panorámica, la cabeza de la cámara siempre está fija, en la que se mueve con la rótula del trípode, mientras que el traveling se mueve, la cámara se mueve. El movimiento de grúa o trayectoria es muy espectacular al elevarse la cámara sobre el nivel del suelo gracias a un brazo mecánico. Puede dirigirse hacia cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia detrás, diagonal, en círculo, etc. En realidad es una variante del traveling, también se llama traveling de grúa, aunque con mayor versatilidad. El desplazamiento vertical puede confundirse con el cabeceo. Las tomas aéreas son una variante del movimiento de grúa, se realizan desde un helicóptero o una avioneta para lograr imágenes a considerable altura, que no podrían conseguirse con una grúa. Una combinación y a la vez variante de la panorámica y del traveling es cuando el movimiento se realiza con la cámara en mano o cámara al hombro. Entonces tiembla considerablemente creando un efecto de nerviosismo al moverse de un lugar a otro con mucha rapidez y cambiar los enfoques. Con diversos antecedentes, su uso sistemático tuvo lugar a partir de los nuevos cines de los 60, para crear sensación de espontaneidad, naturalidad y veracidad, como si la película fuera un reportaje periodístico
o una grabación casera. Su uso puede llegar a cansar e incluso marear. Finalmente, existe el llamado traveling óptico o falso traveling, resultado del empleo del zoom, objetivo de distancia focal variable, empleado en un cine a partir de los 40, sobre todo desde los 60. Su uso evita tener que mover la cámara y cambiar el objetivo, pudiendo pasarse de una visión en gran angular a un teleobjetivo, de un plano general a un detalle o viceversa.